Mi padre lo dijo de la misma manera que solía decir, pásame la sal. Tu hermana debe 240,000 euros y los vas a pagar tú. No era una pregunta. Ni siquiera era realmente una declaración dirigida a mí, del modo en que te dirigirías a alguien de cuya respuesta no estás seguro. Era un veredicto dictado a alguien que ya había sido condenado en una sala a la que no había sido invitado. Yo solo estaba allí para ser informada. Era un domingo por la tarde de enero. El tipo de enero que Madrid te impone sin disculpas, con un cielo plomizo y un frío seco que más que morder, parece aplastarlo todo con una constancia infinita, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. La cocina de mis padres olía al cocido que mi madre había preparado para una comida que ninguno de nosotros había probado. La comida seguía en la olla. Yo seguía con el abrigo puesto. Llevaba en la casa 11 minutos. Mi padre se sentó frente a mí en la mesa. Mi madre se sentó en la cabecera, más cerca de él que de mí. Tenía las manos en el regazo, ambas, y las miraba como se mira algo que te dice lo que necesitas saber, pero esperas que, si sigues mirando, de alguna manera diga algo diferente. Me fijé en sus manos. Lo archivé en mi memoria. Volvería a ello más tarde. El negocio de Isabel ha fracasado, continuó mi padre. Hay acreedores. Hay cuentas. Algunas de ellas llevan tu nombre desde que fuiste su avalista para aquel préstamo hace 4 años. Hizo una pausa. No la pausa de alguien inseguro. La pausa de alguien que ha organizado sus argumentos de antemano y los está exponiendo. Tal y como yo lo veo, esto es un asunto de familia. Lo arreglamos en familia. Tú lo pagas. Lo dejamos atrás. Y fin de la historia. Le miré. Luego miré a mi madre. Seguía mirando sus manos. Dije, ¿desde cuándo lo sabíais? La mandíbula de mi padre se tensó. Dijo, eso no es lo importante ahora. Es lo que estoy preguntando. Dijo, Lucía, solo mi nombre. La forma en que los padres dicen tu nombre cuando están decidiendo si entrar en la discusión o simplemente repetir lo que ya han dicho. Mi madre no se movió. Dije, ¿desde cuándo, mamá? Finalmente levantó la vista. Había algo en su rostro que no era exactamente culpa ni exactamente miedo, pero que vivía en el mismo vecindario que ambos. Abrió la boca. Luego la cerró. Miró a mi padre. Eso fue todo lo que necesité. Había tenido muchas conversaciones difíciles en mis 34 años. Me había sentado frente a jefes que me decían que el proyecto había salido mal. Frente a médicos que me decían cosas que no quería oír. Frente a amigos que finalmente habían decidido decir la dura verdad que llevaban meses guardando. Aprendes a leer lo que una habitación está haciendo realmente en lugar de lo que dice que está haciendo. Esta habitación no estaba teniendo una conversación difícil. Esta habitación ya había tomado una decisión sobre mí en mi ausencia y me había invitado a que me la comunicaran. Mi padre dijo, o lo pagas o dejas de ser nuestra hija. Ahí es donde estamos. Hay momentos en tu vida en los que esperas de ti misma hacer una cosa y luego haces algo completamente diferente. Había imaginado, de forma general, que si alguien me decía algo así, lloraría o discutiría o diría todas las cosas que había estado guardando durante años. Había imaginado gritos y lágrimas y el agotamiento particular de intentar hacer que alguien entienda algo que ya ha decidido no entender. No hice nada de eso. Miré a mi padre, luego a mi madre. Ella había vuelto a mirar sus manos. Dije, entonces no lo soy. Me levanté. Cogí mis llaves de la mesa. Me puse bien el abrigo, que nunca me había quitado y que ahora me pareció una especie de sabiduría accidental. Salí de la cocina, atravesé el salón, pasé junto a las fotos familiares de la pared, el retrato escolar de Isabel, mi retrato escolar, los 4 en alguna Navidad que no podía ubicar y salí por la puerta principal. No la cerré de un portazo. No había satisfacción en hacerlo. El trayecto a casa duró 14 minutos en una tarde de domingo. Mis manos estaban firmes en el volante, lo que me sorprendió. La radio estaba apagada. La calefacción del coche se encendió al arrancar y luego encontró lentamente su ritmo. Y conduje por las grises calles de Madrid sin pensar en nada en particular, que a veces es lo que hace el cerebro cuando está absorbiendo algo demasiado grande para procesar mientras también navega por el tráfico. Entré en mi piso, colgué el abrigo, fui a la cocina y me quedé de pie junto a la encimera un momento sin encender ninguna luz. Y entonces me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra un armario y lloré durante 12 minutos. Sé que fueron 12 minutos porque estaba mirando el reloj del microondas desde donde estaba sentada. No estoy segura de por qué, creo que necesitaba algo que medir. Cuando pasaron los 12 minutos, me levanté del suelo, me lavé la cara en el fregadero de la cocina, me preparé una taza de café, que en realidad no me apetecía, pero que le dio a mis manos algo que hacer. Luego me senté en la mesa de mi cocina, mi mesa de cocina, no la de mis padres, no un lugar donde se me dictaban veredictos, abrí mi portátil y tecleé 3 palabras en la barra de búsqueda: informe de solvencia.
Los resultados aparecieron en segundos. Tenía un servicio de monitorización, siempre lo había tenido porque siempre había sido el tipo de persona que presta atención a esas cosas. Hice clic para ver mi informe completo. El sistema extrajo los datos. El número en la parte superior de la página me detuvo. Dejé la taza de café con cuidado, de la manera en que dejas algo cuando no confías del todo en tus manos. No era el número que esperaba. De hecho, no era un número que pudiera haber esperado. No era un número que ocurriera por accidente o por el desgaste ordinario de un año difícil o por una única causa que una persona pudiera señalar y decir, eso de ahí, eso es lo que causó esto. Este era un tipo diferente de número. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego cogí mi teléfono y llamé a Marta. La puntuación de crédito en la parte superior del informe era 193 puntos más baja de lo que había sido 3 meses antes. 193 puntos en 3 meses. Ese no es un número que se acumula, no es la erosión gradual de un pago atrasado por aquí, un saldo alto por allá. La fricción ordinaria de una vida ajetreada. Una puntuación de crédito no cae 193 puntos porque te olvidaste de pagar una multa de aparcamiento. Cae de esa manera porque algo ha ido mal a un nivel estructural, algo fundamental, algo que una sola causa no puede explicar. Tiré el café que había hecho por el fregadero y puse una nueva cafetera. Luego volví a sentarme con mi portátil y empecé a revisar el informe línea por línea. Había cuentas que reconocía. Mi hipoteca, el préstamo de mi coche pagado hacía 18 meses y que todavía estaba allí como un buen recuerdo. 2 tarjetas de crédito que había abierto yo misma, ambas con saldos bajos, porque siempre había pagado más del mínimo, siempre, porque ese era el tipo de persona que era, el tipo de persona que leía los extractos, que seguía los saldos, que sabía dónde iba su dinero y por qué. Luego había cuentas que no reconocía. La primera era una línea de crédito para empresas. El nombre de la entidad no me era familiar. El saldo era de 87,000 euros. Miré la fecha de apertura. Hace 3 años. Mi DNI figuraba como prestatario principal. Me quedé muy quieta. Pensé en hace 4 años. El salón de la casa de mis padres, que huele al mismo ambientador de alfombras que ha olido desde 1994. Isabel sentada frente a mí, peinada, su energía con ese tipo de brillo particular que podía encender cuando quería algo, el tipo que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación que importaba. Había impreso un plan de negocio, 18 páginas encuadernadas con espiral. Había un logotipo, un spa, dijo, en Malasaña, que es la parte de Madrid donde los jóvenes y optimistas van a abrir negocios. Ya había encontrado un local. Ya había hablado con un constructor. Lo que no tenía era un historial crediticio suficiente para obtener un préstamo para empresas. Mi padre dijo, solo tienes que ser su avalista. Es una formalidad. 45,000 euros. Si hace sus pagos, que lo hará, mírala. Mira este plan. Se lo está tomando muy en serio. Ni siquiera te darás cuenta de que firmaste nada. Y si ocurre lo peor, que no ocurrirá, lo arreglaremos en familia. Dije sí, miré los documentos del préstamo, vi la cantidad, 45,000 euros, mi nombre en la línea de avalista, el nombre de Isabel en la línea de prestatario, pedí una copia. Mi padre dijo, por supuesto. Conduje a casa y esperé a que llegara la copia. Nunca llegó. Y me dije a mí misma que insistiría y luego no insistí porque estaba ocupada y porque confiaba en ellos y porque se supone que confiar en tu familia no es lo que te arruina. Volví al presente, al número en mi pantalla. El préstamo que había aceptado avalar era de 45,000 euros. La cuenta frente a mí mostraba 87,000 euros. Una refinanciación que nunca había autorizado, documentos que nunca había firmado o no había firmado a sabiendas y aquí era donde el pensamiento se convertía en algo que no estaba del todo lista para completar, no había firmado en absoluto. Me desplacé hacia abajo. Una segunda cuenta. Otra entidad. Línea de crédito para empresas. Saldo. 61,000 euros. Mi DNI como prestatario principal. Ningún rastro del nombre de Isabel en el resumen. Fecha de apertura. Hace 2 años y medio. Una tercera. 34,000 euros. Mismo perfil. Luego una tarjeta de crédito personal. Del tipo que te envía una tarjeta en un sobre estándar y no requiere más que un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento, un número de DNI, todo lo cual mi hermana tenía. Todo lo cual había adquirido de la manera más ordinaria posible, siendo mi hermana.
Saldo de la tarjeta, 58,000 euros. La tarjeta llevaba abierta 2 años. Nunca la había tenido en mis manos. Nunca la había activado. Nunca, en ningún momento que pudiera localizar en mi memoria, había consentido a ella. Sumé los números, luego los sumé de nuevo. Soy directora de marketing de profesión, no contable, pero sé sumar. El total llegaba al mismo sitio las 2 veces. 240,000 euros. Me senté en la mesa de mi cocina a oscuras durante un rato. No encendí las luces. Había suficiente luz de la pantalla del portátil. Fuera pasó un coche, sus faros deslizándose por el techo. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró. Sonidos ordinarios de una tarde de domingo ordinaria en el piso de una mujer que estaba sentada a oscuras, descubriendo que la vida que pensaba que había construido tenía una forma diferente a la que creía. La sensación no era rabia, todavía no. Era algo que no tenía nombre. Algo que se sentaba en el pecho como una piedra, puesta allí silenciosamente, sin anunciarse, y que solo notas cuando intentas respirar normalmente y descubres que no puedes hacerlo del todo. Cogí mi teléfono. Llamé a Marta. Respondió al segundo tono. Dije, necesito contarte algo. Dijo, de acuerdo, solo eso, solo el espacio que siempre creaba sin que se lo pidieran. Se lo conté todo. La mesa de la cocina, el veredicto de mi padre, las manos de mi madre, el informe de solvencia, las cuentas, los números. Se lo conté sin llorar, lo que me sorprendió. Pero quizás solo hay una cierta cantidad de llanto que una persona puede hacer en una noche, y yo ya había usado mis 12 minutos. Marta escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre he valorado de ella, la comprensión de que algunas cosas necesitan ser dichas antes de que necesiten una respuesta. Cuando terminé, dijo, voy para allá. Llegó 40 minutos después con una bolsa de comida tailandesa que ninguna de las dos iba a comer, y yo había usado esos 40 minutos para imprimir el informe de solvencia en mi impresora de casa, sus 14 páginas, y para ponerlo sobre la mesa de la cocina bajo la luz del techo. Marta se sentó frente a mí. Repasó las páginas lentamente, como repasa todo, sin prisas, sin fingir preocupación. Observé su cara mientras leía. Es una cara muy difícil de leer, lo cual es parte de lo que la hace buena en su trabajo. Y me dijo muy poco hasta que dejó la última página. Miró las cuentas, miró las fechas, miró la columna donde se listaba la información del prestatario y la columna donde aparecía mi DNI. Luego me miró. Dijo, Lucía, esto no es un problema de aval. Marta dijo, cuéntame cómo se ve esto desde fuera. Así que lo hice. Dije que alguien había tenido acceso a mi información personal, mi número de DNI, mi fecha de nacimiento, mi historial de direcciones, mi firma, al menos una muestra de ella. Ese acceso se produjo a través del préstamo original de hace 4 años, el que acepté, el que firmé de mi puño y letra y vi a mi padre guardar en una carpeta. Después de que se procesara ese préstamo, alguien usó esa información para hacer varias otras cosas, para refinanciar el préstamo original sin mi autorización, para abrir nuevas líneas de crédito a mi nombre en entidades en las que nunca había entrado, para solicitar una tarjeta de crédito que llegó a una dirección que no era la mía y fue activada por una mano que no era la mía. Marta escuchó. Cuando terminé dijo, ¿cuántas personas tenían acceso a toda esa información a la vez? No respondí. No era necesario. Mientras Marta hablaba haciendo las preguntas metódicas que hace cuando está resolviendo un problema, el tipo de preguntas que provienen de 11 años en recursos humanos y una creencia fundamental de que la información organizada correctamente finalmente te dirá lo que necesitas saber. Me encontré en otro lugar, no fuera de la cocina, no ausente de la conversación, sino arrastrada lateralmente hacia algo que seguía aflorando cuanto más intentaba mirar lo que tenía delante. Tenía 16 años, era mi cumpleaños, la casa de mis padres, la misma alfombra, la misma luz a través de la ventana de la cocina. Mi padre llevaba algo con un lazo que traía del coche. Y por un momento, al llegar a casa del instituto con la mochila todavía puesta, pensé que la cosa con el lazo era para mí. Era un sábado. Mi cumpleaños cayó en sábado ese año. Era una bicicleta, azul, con manillar plateado. La metió por la puerta principal y la dejó en el salón. Isabel, me quedé en la entrada con la mochila puesta. Mi padre me miró. Dijo, tu hermana la pidió. Luego, como si esto completara un pensamiento que yo había empezado. Tú no la necesitas. Tú siempre te las arreglas. No fue cruel cuando lo dijo. Esa es la parte que he pasado años tratando de explicar a la gente que pregunta. No estaba tratando de herirme. Realmente creía que era un cumplido.
Eres capaz. Eres autosuficiente. No requieres el mismo mantenimiento que tu hermana. Estaba orgulloso de mí cuando lo dijo. Eso fue lo que lo hizo tan completo. Recibí una tarjeta. La tarjeta tenía un billete de 20 euros dentro. Les di las gracias a ambos. Subí y me senté en mi cama con la mochila todavía puesta. Y comprendí, de la manera específica y sin palabras, en que los adolescentes entienden las cosas antes de tener el lenguaje para nombrarlas, que ser la que se las arregla no iba a ser lo mismo que ser en la que se piensa. Marta dijo, Lucía. Volví. La cocina. Las 14 páginas. La luz del techo. Dijo, lo que estás describiendo no es un error que alguien cometió. Es una decisión que alguien tomó varias veces a lo largo de varios años con tu nombre. Lo dijo con sencillez, como dice todo lo importante, no para enfatizarlo, no para asegurarse de que lo sintiera, solo porque era la forma precisa de describir lo que veía en esas 14 páginas. Lo oí aterrizar de todos modos. Lo oí como, oyes algo que reorganiza los muebles en una habitación en la que has estado sentada durante mucho tiempo. Dije, lo sé. Se quedó hasta la medianoche, no comimos la comida tailandesa, bebimos el café. Hice 2 cafeteras y revisamos los documentos de nuevo, y en algún momento empezó a ayudarme a organizarlos por fecha e institución, porque eso es lo que hace ella. Hace que lo abrumador sea manejable, dándole una estructura. Cuando se fue, me abrazó en la puerta y dijo, llámame mañana. Dije que lo haría. No dormí mucho. Por la mañana fui a trabajar porque tenía que entregar un informe de campaña antes del mediodía y porque todavía no sabía qué más hacer con un martes y porque el ritmo de las cosas ordinarias puede sostenerte cuando tu mente necesita estar en un lugar que no sea dentro de lo que descubriste la noche anterior. Respondí correos electrónicos. Me senté en la reunión de marketing de las 9 y aporté 2 ideas, ambas bien recibidas. Y miré las caras de la gente alrededor de la mesa de conferencias y pensé, ninguno de ellos lo sabe. Ninguno de ellos sabe que estoy sentada aquí con 240,000 euros de deuda fraudulenta vinculada a mi nombre y una familia que ha decidido que la respuesta correcta a esto es que yo lo pague en silencio y no cree problemas. Parecía normal. Siempre se me ha dado muy bien parecer normal. Después de la reunión, hice una llamada desde mi coche en el aparcamiento. Había encontrado el nombre de un abogado especializado en estafas la noche anterior mientras Marta y yo organizábamos los documentos. Había escrito el número en un post-it, lo había guardado en el bolsillo de mi abrigo y había intentado no pensar en lo que significaría llamar. Llamé. Una mujer respondió. Dije que necesitaba una cita lo antes posible. Dijo, el jueves a las 2. Dije, allí estaré. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Isabel, que me había enviado 3 mensajes de texto más desde el domingo que no había abierto. Puse mi teléfono en la guantera, volví a entrar y terminé el informe de campaña. El jueves, el abogado se apellidaba Morales. Tenía un despacho en la calle Serrano con una ventana que daba a un patio interior y un escritorio que estaba cubierto de una manera que sugería que era una persona que sabía dónde estaba todo, aunque nadie más pudiera decirlo. Revisó los documentos que traje en una carpeta verde, las 14 páginas organizadas con el sistema de Marta, con las fechas resaltadas. No se apresuró. No hizo preguntas innecesarias. Cuando terminó, dejó las páginas y juntó las manos sobre el escritorio. Dijo, algunas de estas firmas son falsificaciones. Lo dijo una primera vez y luego un momento después, sin dramatismo, como para asegurarse de que la palabra había sido recibida. ¿Falsificaciones? ¿Dejó que eso se asentara? Luego dijo, hay suficiente aquí para presentar una denuncia penal, pero necesito que entiendas algo antes de que hablemos de los próximos pasos. Me miró fijamente. De la manera en que la gente te mira cuando lo que están a punto de decir no es algo que quieran que te pierdas. Una vez que la presentemos, no podrás retirarla. Mi padre llamó 3 veces el martes, mi hermana llamó 4 veces el miércoles, y luego cuando no respondí, envió un mensaje que decía, sé que estás enfadada, pero por favor llámame. ¿Podemos arreglar esto? Leí el mensaje en el aparcamiento después del trabajo, de pie entre mi coche y el de al lado, y luego puse mi teléfono boca abajo en mi bolso y conduje a casa. ¿No los estaba ignorando por enfado? ¿O no solo por enfado? Los estaba ignorando porque estaba trabajando. El señor Morales me había dado una lista de lo que necesitaba. Cada papel relacionado con el préstamo original de hace 4 años. Cada extracto al que pudiera acceder de las cuentas fraudulentas. Cualquier comunicación escrita o por texto de miembros de la familia que hiciera referencia a la deuda o las cuentas. Y una cronología escrita de todo lo que pudiera recordar, en orden, con fechas si las tenía,
Pasé las tardes del martes y el miércoles en la mesa de mi cocina con las 14 páginas, un bloc de notas y mi portátil, construyendo el expediente que Morales había pedido. Marta vino el martes y me ayudó a organizar los extractos en orden cronológico. Y no dijo nada que no fuera útil, que es una de las razones por las que la he mantenido en mi vida durante 7 años. El expediente crecía. Cuanto más lo organizaba, más me contaba. No de maneras que no hubiera sospechado. A estas alturas ya lo sospechaba todo, pero de la manera específica e irrefutable en que la documentación te cuenta las cosas. Fechas, cantidades, direcciones. La dirección registrada en la tarjeta de crédito fraudulenta era la casa de mis padres. El número de teléfono registrado en el préstamo de refinanciación era un número que no reconocía, pero que más tarde descubriría que era un teléfono de prepago. La firma en la solicitud de refinanciación era mía, en el sentido general de que una copia de algo es ese algo, lo suficientemente parecida para pasar una revisión superficial, lo suficientemente diferente una vez que sabías qué buscar como para que un ojo entrenado la viera de inmediato. Morales la había visto de inmediato. Había usado la palabra 2 veces. El miércoles por la tarde, a las 6:20, sonó el portero automático de mi edificio. Casi no lo cogí. Luego miré la pantalla de la cámara y vi a mi madre en el portal, con su abrigo de invierno, el bolso en el brazo, su cara haciendo esa cosa que hace cuando intenta parecer serena y no lo consigue del todo. Pulsé el botón. Dije, sube. Abrí la puerta antes de que llamara. Entró y miró mi piso como siempre hace cuando viene de visita. Un escaneo rápido que creo que es genuinamente inconsciente, comprobando que todo está limpio, que no hay signos de desorden. No lo sabía. Había, sin embargo, 14 páginas de un informe de solvencia y un bloc de notas con 2 días de apuntes sobre la mesa de mi cocina. Y sus ojos se posaron allí y se quedaron un momento antes de mirarme a mí. Dijo, ¿podemos sentarnos? Nos sentamos. Ella se sentó donde se había sentado Marta. Yo me senté frente a ella. Dijo lo que esperaba que dijera, porque había sido su hija durante 34 años y sabía cómo construía sus argumentos. Dijo que la familia es lo primero. Dijo que Isabel había cometido errores, pero que seguía siendo familia, y la familia no deja que los suyos pasen por las cosas solos. Dijo que mi padre no dormía. Dijo que esto iba a hacer daño a todo el mundo si seguía por ese camino. Dijo, ¿podemos, por favor, sentarnos y hablar de esto todos juntos y encontrar una manera de avanzar que no termine con alguien destrozado? Lo dijo todo con auténtica angustia. Quiero ser precisa al respecto. Mi madre no estaba actuando. Estaba asustada. Y el miedo era real. Y en algún lugar dentro de él también había, creo, amor. El amor particular de una persona que no puede imaginar tener que elegir entre sus hijas y que sin admitírselo del todo a sí misma ya ha elegido. La dejé terminar. Luego dije, mamá, ¿desde cuándo lo sabías? Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movieron hacia la ventana sobre mi hombro, la que da al aparcamiento, donde las luces se estaban encendiendo en la oscuridad de enero. Estaba buscando algo ahí fuera. No creo que lo encontrara. Dije, no sobre el préstamo original, sé que sabías de eso. Me refiero al resto, la refinanciación, las otras cuentas, cuánto tiempo. Sus manos, que habían estado juntas sobre la mesa, se separaron. Apretó una de ellas contra la madera y luego la otra. Su cara estaba haciendo algo complicado y la observé y comprendí que lo que estaba viendo era a una persona tratando de encontrar una versión de la verdad que fuera más fácil de decir que la versión que era realmente cierta. No la encontró. El silencio se alargó entre nosotras y me dijo todo lo que el silencio en la cocina de mis padres me había dicho el domingo, y todo lo que ya sabía antes de hacer la pregunta. Dije, necesito que te vayas. Lloró en el pasillo. Podía oírla a través de la puerta, no fuerte, solo el sonido particular de alguien que ha mantenido algo unido durante más tiempo del que debería, y se ha quedado sin energía para seguir haciéndolo. Me quedé a mi lado de la puerta y la escuché hasta que paró. Y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y luego escuché el ascensor. Luego el edificio quedó en silencio. Fui al salón, no encendí ninguna luz, me senté en el sofá, no acurrucada, no doblada sobre mí misma, solo sentada, de la manera en que te sientas cuando estás muy cansada y el cansancio ha pasado el punto de sentirse como algo en particular. Fuera de la ventana, la ciudad hacía sus ruidos ordinarios. Una sirena en algún lugar yendo en la otra dirección. El zumbido de la nevera desde la cocina. El silencio particular que hace un piso cuando es solo tuyo. La pantalla de la televisión estaba oscura. Mi reflejo en ella era débil, apenas visible, más una sugerencia que una imagen. Una mujer en un sofá en una habitación sin luz.
La miré durante mucho tiempo. He tenido miedo de esta imagen durante la mayor parte de mi vida. No esta imagen específica, no este sofá, esta ventana, esta oscuridad particular de enero, sino esta forma de las cosas, sola. Sin familia en la habitación de al lado, sin nadie cuyos sentimientos estuviera gestionando actualmente o cuyas necesidades estuviera teniendo en cuenta, me habían enseñado, de la manera lenta y sin palabras en que las familias enseñan las cosas, que esta era la consecuencia de ser difícil. El coste de no cooperar. Si no le das a la gente lo que necesita, terminarás sentada sola en la oscuridad, y te lo habrás hecho a ti misma. Me senté en la oscuridad y esperé a que se sintiera como siempre me habían dicho que se sentiría. No fue así. Lo que sentí fue silencio. El primer silencio real que podía recordar haber tenido en mucho, mucho tiempo. No el silencio de que no pasara nada, sino el silencio de no tener que ser nada en particular para nadie. No en este momento, no en esta habitación. Mi piso, mi sofá, mi reflejo en una pantalla oscura, mirándome. Cogí mi teléfono, llamé a Morales. Cuando respondió dije, ¿qué presentamos primero? Marta se fue a medianoche del domingo. La acompañé a la puerta y la vi irse por el pasillo, y me quedé allí un momento después de que el ascensor se cerrara, escuchando el edificio asentarse a mi alrededor. Y luego volví a entrar y no me fui a la cama. Llamé a mi banco esa noche. Quiero ser precisa al respecto, porque la precisión es lo que esa llamada requería y la precisión es lo que obtuvo. Me senté en la mesa de mi cocina a las 12:20 de la madrugada, con las 14 páginas todavía extendidas frente a mí, y llamé al número del departamento de fraudes que había buscado mientras Marta y yo organizábamos los documentos. Un representante respondió al cuarto tono. ¿Marcos? Dijo que se llamaba, y lo anoté en mi blog de notas con la hora y la fecha, porque había estado tomando notas y documentando conversaciones desde que tenía 22 años y no iba a parar ahora. Le conté a Marcos lo que había encontrado. Le leí los números de cuenta del informe de solvencia, las entidades, las fechas de apertura. Me guío en el proceso de solicitar un bloqueo de seguridad en mis archivos de crédito con las 3 principales agencias, ASNEF, Experian, Equifax, lo que evitaría que se abriera cualquier nuevo crédito a mi nombre mientras la disputa estuviera activa. Me dio 3 números de caso, uno por agencia. Los anoté todos. Me dijo que alguien del equipo de investigación de fraude se pondría en contacto en un plazo de 48 horas laborables. Anoté 48 horas laborables y lo rodeé con un círculo. Colgué a la 1:14 de la madrugada. Luego abrí mi portátil y revisé el informe de solvencia una vez más, porque necesitaba entender la cronología antes de que Morales y yo pudiéramos hablar de los próximos pasos. Creé una hoja de cálculo. Nombre de la cuenta, entidad, fecha de apertura, saldo, dirección registrada, número de contacto registrado, 6 columnas, 7 filas. Cuando terminé, la hoja de cálculo contaba una historia más limpia y legible que las 14 páginas, porque una hoja de cálculo no tiene contexto ni emoción, solo tiene lo que tiene. La imprimí, la añadí a la carpeta, me acosté a las 2:30 y me desperté de nuevo a las 5:15, lo que no es inusual en mí cuando algo va mal. Así que hice café y repasé la cronología de nuevo hasta que fue hora de ir a trabajar. El día 2 fue Morales. Su despacho en la calle Serrano, la ventana sobre el patio interior, el escritorio que solo él podía navegar. Llevé la carpeta, las 14 páginas, la organización de Marta, mi hoja de cálculo, el blog de notas con el nombre de Marcos y los 3 números de caso y las 48 horas laborables rodeadas con un círculo. Morales lo miró todo. No dijo que lo había hecho bien ni que había sido exhaustiva, lo cual agradecí porque no necesitaba que me lo dijeran, y él pareció entenderlo. Presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional esa misma tarde. También envió burofaxes a los 4 acreedores informándoles de que las cuentas en cuestión estaban bajo disputa por fraude y que toda actividad de cobro debía suspenderse hasta que finalizara la investigación. Me dio copias de todo. Las añadí a la carpeta. Día 3. Los acreedores se movieron. Como Morales me explicó más tarde y como lo he entendido desde entonces, cuando se presenta una disputa por fraude y llegan los burofaxes, las instituciones comienzan el proceso de verificar la información original de la cuenta. Uno de los acreedores, el que tenía la línea de crédito empresarial más grande, tenía como dirección registrada la casa de mis padres. Cuando intentaron verificar por correo y por teléfono, llegaron a esa dirección. Mi padre respondió al teléfono. Morales me contó esto a las 4:30 del miércoles por la tarde, la misma tarde que mi madre llegaría a mi puerta. Todavía no había hablado con mis padres. No supe hasta la llamada de Morales que ellos habían hablado con el acreedor. Mi padre me llamó 12 veces
en las 3 horas que pasaron entre su llamada con el acreedor y la llegada de mi madre a mi edificio. Vi las llamadas entrar desde el aparcamiento del trabajo, mi teléfono boca arriba en el asiento del copiloto, su nombre apareciendo y desapareciendo en la pantalla. No respondí a ninguna, no porque hubiera decidido no hacerlo, sino porque Morales había sido claro, hasta que la denuncia se procesara formalmente. No debía discutir el caso con nadie que pudiera ser nombrado en ella. Mi padre había sido nombrado en la documentación como un contacto conocido en relación con el préstamo original. No lo estaba ignorando. Estaba siguiendo instrucciones. Día 4. Morales llamó a las 9 de la mañana. Dijo, la denuncia policial ha sido marcada. Hizo una pausa. Dado el uso del DNI en múltiples instituciones financieras y el alcance geográfico de las cuentas, la están derivando. Se pondrán en contacto contigo desde la UDEF. Estaba en mi coche en el garaje de mi edificio, donde había estado sentada durante 6 minutos porque todavía no había podido decidirme a subir. Dije, de acuerdo. Morales dijo, esto cambia la naturaleza del caso. La jurisdicción nacional opera de manera diferente a la local. El proceso se moverá a su propio ritmo y habrá cosas que estarán fuera de nuestro control. Pero quiero que entiendas lo que esto significa en términos prácticos. Otra pausa. Nadie puede hacer que esto desaparezca discretamente. Ni tú, ni yo, ni tu familia. Una vez que la UDEF abre un caso, el caso les pertenece. Dije, entiendo. Me quedé en mi coche después de colgar. Fuera, alguien pasó en coche buscando sitio. Una puerta se abrió y se cerró en algún lugar por encima de mí, en la estructura. Las luces del garaje zumbaban con su particular baja frecuencia, como siempre lo hacen, indiferentes a todo. En lo que no dejaba de pensar no era en Isabel, no era en mis padres, era en la conversación que tuve con mi padre, en la mesa de la cocina de mis padres. Su voz, su particular monotonía, la absoluta certeza de que lo que me estaba pidiendo que hiciera era razonable. 45,000 euros se habían convertido en 87,000 euros, que se habían convertido en 240,000 euros. Y en algún lugar, en el espacio de esos 4 años, en todas las refinanciaciones y las nuevas cuentas y las firmas falsificadas y el número de teléfono de prepago listado como contacto en documentos que nunca había visto, en algún lugar de todo eso, mi padre había mirado la situación y había decidido que la respuesta correcta era llamarme a una comida de domingo y decirme que lo pagara. Y mi madre se había sentado con las manos en el regazo y no había dicho una palabra. Abrí mi teléfono, fui a la aplicación de notas, empecé una nueva nota. En la parte superior escribí 3 líneas. Lo que sé, lo que puedo probar, lo que necesito. Había estado a la defensiva desde el domingo, descubriendo, documentando, esperando a que otras personas hicieran su siguiente movimiento. Eso se había acabado. Tenía un número de caso. Tenía una derivación a la UDEF. Tenía una carpeta con 14 páginas y una hoja de cálculo y 3 burofaxes y el nombre de Marcos y 48 horas laborables rodeado con tinta. Ya no estaba reaccionando. Esa tarde a las 18:47 sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Prefijo de Madrid, pero no un número en mis contactos. Respondí. Una voz dijo, ¿hablo con Lucía Pérez? Dije, sí. Dijo, soy la inspectora Torres de la UDEF. Me gustaría concertar una hora para hablar. Día 5. La oficina de la UDEF en Madrid está en un edificio deliberadamente anodino. El tipo de edificio diseñado para parecer que podría ser cualquier cosa, lo cual es en sí mismo una especie de declaración. Nunca había estado dentro de uno antes. Me senté en una sala de espera con una fila de sillas atornilladas a la pared y una ventana en el mostrador de recepción hecha de un cristal lo suficientemente grueso como para ver la silueta de la mujer detrás, pero no su expresión. Y pensé en cuánta gente se había sentado en esta misma fila de sillas esperando conversaciones que no esperaban tener. La inspectora Torres salió 2 minutos después de la hora de la cita, lo cual anoté no porque importara, sino porque seguía anotándolo todo. Era más baja de lo que había esperado por su voz, con el tipo de postura precisa que proviene de años de moverse por espacios donde necesitas que te tomen en serio. Me estrechó la mano. Me llevó a una habitación que tenía una mesa, 2 sillas y nada en las paredes. La reunión duró 40 minutos. No reconstruiré todo porque la mayor parte fue procedimental. ¿En qué consistiría la investigación? ¿Qué plazos eran realistas? ¿Qué debería y no debería decir públicamente sobre el caso mientras estuviera activo? Torres no hizo promesas. Me dio un número de caso, una línea directa y una carpeta con información sobre qué esperar cuando una investigación de fraude avanza.
Habló de la manera en que habla la gente que ha tenido esta conversación muchas veces y entiende que la claridad es una forma de respeto. Al final pregunté, ¿qué necesito hacer para apoyar la investigación? Me lo dijo, tome notas. He pedido ayuda a lo largo de mi vida profesional, he pedido recursos, he pedido prórrogas, he pedido opiniones sobre problemas que no podía resolver sola, pero hay una textura particular en pedir ayuda con algo que te está sucediendo personalmente, algo que tiene que ver con quién eres y lo que se ha hecho con tu nombre. Siempre me había resultado difícil ese tipo de petición. Requería admitir que habías estado en una posición vulnerable. Requería dejar que otra persona viera la magnitud de lo que había sucedido. Lo pedí de todos modos, Torres respondió. Me fui con la carpeta bajo el brazo, conduje de vuelta a la oficina y llegué a tiempo para una llamada a las 3. Día 5, tarde. Una amiga mía, una mujer llamada Clara, que nos conocía a Isabel y a mí desde que teníamos 20 y pocos años, que ocupaba esa particular posición social de ser cercana a ambos lados de una familia dividida, sin estar aliada con ninguno, me envió un mensaje de texto a las 7 de la tarde. Decía, Isabel me ha pedido que te contacte. Está muy asustada. Quiere hablar contigo. Dice que todo es un malentendido y que necesita una oportunidad para explicarse. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y preparé la cena. No le respondí a Clara. No le respondí a Isabel, cuyo nombre no había visto en el texto, pero cuya voz podía oír en cada palabra. El encuadre particular de un malentendido y una oportunidad para explicarse y especialmente muy asustada, que es el vocabulario de alguien que ha aprendido que la vulnerabilidad, representada en el momento adecuado, es su propia forma de influencia. Cené, lavé el plato, me fui a la cama a una hora razonable y dormí mejor que desde el domingo. Día 6. Mi padre llamó a las 10 de la mañana. Casi no respondí. Luego lo hice porque quería oír cómo sonaba su voz al otro lado de 5 días. Era diferente. La palabra que me viene a la mente es más pequeña. No en volumen, sino en peso. La cualidad de certeza que había tenido el domingo, la monotonía de un hombre entregando información que consideraba zanjada, había desaparecido. Lo que había en su lugar era algo para lo que no tuve un nombre de inmediato. Me llevó unos segundos de escucha identificarlo. Dijo, Lucía, me gustaría que nos reuniéramos para hablar de esto, como familia, solo hablar. Dije, no hay nada de qué hablar, papá. El proceso está en marcha. Dijo, por favor, una palabra. Había oído a mi padre decir por favor muchas veces a lo largo de mi vida. En cenas, en ferreterías, en conversaciones con extraños donde la cortesía lo requería. No creo haberle oído decírmelo a mí de la manera en que lo dijo esa mañana. No como una cortesía, como una petición de una persona que entendía que la respuesta podría ser no. Dije, ¿le diré a Morales que has contactado? Colgué. Morales envió un burofax a Isabel a su domicilio esa tarde. La carta tenía 2 páginas. Su contenido esencial era simple. No debía contactar a Lucía Pérez directa o indirectamente, ni contactar al empleador de Lucía, ni a ninguna institución financiera con la que Lucía tuviera relación, a la espera de la resolución de la investigación. La violación de los términos de la carta sería documentada y denunciada. Morales me envió una copia. La añadí a la carpeta. Día 7. Mañana. Isabel había estado haciendo pagos mínimos en las cuentas fraudulentas a través de una cuenta bancaria separada que estaba a su propio nombre. Un hecho que la revisión de Morales de los documentos originales de los acreedores había revelado. Cuando las cuentas fueron marcadas como disputadas y congeladas, los pagos automáticos que había configurado dejaron de procesarse. 3 cuentas entraron en mora simultáneamente esa mañana, el primer día hábil después de que el bloqueo se hiciera efectivo. Las notificaciones de morosidad se enviaron a las direcciones registradas de cada cuenta. 2 de esas direcciones eran la casa de mis padres. Me enteré de esto por Morales, quien se enteró por un enlace de un acreedor que llamó a su oficina para preguntar sobre el estado de la disputa. Para cuando Morales me lo transmitió, mi padre ya me había llamado 2 veces más esa mañana. No había respondido. En su lugar, llamé a Marta. Respondió en medio de lo que sonaba como su hora de comer, un fondo de conversaciones de otras personas y el ruido ambiental particular de un restaurante del centro. Dijo, ¿cómo estás de verdad? Es el de verdad lo que importa cuando Marta hace esa pregunta. Está distinguiendo entre la versión de la respuesta que está destinada al consumo general y la versión que es cierta. Lo pensé por un momento, que es la respuesta correcta a una pregunta de verdad. Dije, estoy bien, creo que estoy bien. Dijo, sí.
Dije, sí. Hubo una pausa en la que pude oírla hacer algo con un tenedor. Dijo, bien. Eso fue todo. Hablamos durante otros 10 minutos sobre algo no relacionado, una reorganización en su empresa, una serie de televisión que había empezado a ver. Cuando colgamos me senté un momento en mi coche en el aparcamiento donde había cogido la llamada y me aferré a ese bien por un momento, al peso sin complicaciones de ello, antes de volver a entrar. Día 7, tarde, estaba en mi escritorio terminando un plan de medios cuando mi teléfono vibró con una notificación de la recepción de mi edificio. Lo había configurado hacía años, una alerta por SMS cada vez que alguien estaba en el portal pidiendo subir. Era una función de conveniencia, en la que nunca había pensado mucho. Pensé en ella ahora. La notificación decía que había visitas preguntando por mi piso. Llamé a la recepción. El conserje, un estudiante universitario llamado Jorge, que trabajaba los lunes y jueves, y que siempre había sido educado de la manera de alguien que ha decidido que la cortesía no le cuesta nada, me dijo que había 5 personas en el portal. ¿5? Dije, ¿puedes describírmelas? Lo hizo. Un hombre mayor, una mujer más joven que había estado llorando, un hombre con la mujer joven que la sujetaba del brazo, una mujer mayor, diferente de la primera, que había dicho que estaba allí para ayudar. Conocí a los 5. Dije, que suban. Abrí la puerta antes de que llamaran. Estaban de pie en el pasillo, en la configuración en la que se pone la gente cuando ha llegado a un lugar junta, pero no está del todo segura de que debería haberlo hecho. Isabel al frente, David justo detrás de ella, con una mano en la parte baja de su espalda, mi padre a la izquierda, mi madre detrás de él y tía Patricia en el borde del grupo, de la manera en que se pone la gente cuando ha venido a ayudar y ya se está arrepintiendo. 5 personas en el pasillo de un edificio en el que nunca habían estado, en una ciudad que solo visitaban cuando la ocasión lo requería, en enero, a una hora del día en la que ninguno de ellos estaría aquí de otro modo. Los miré. Ellos me miraron. No me moví del umbral. No dije entrad, no de inmediato. Y nadie avanzó. Nos quedamos allí un momento. Yo a un lado del umbral, los 5 al otro. Y comprendí que este era un momento que había pasado mucho tiempo temiendo. No fue lo que había esperado. Di un paso atrás, los dejé entrar. Isabel empezó a hablar antes de cruzar completamente la puerta. Había estado llorando recientemente, esa rojez particular alrededor de los ojos que permanece un rato después de que el llanto cesa. Y tenía el aspecto de alguien que había estado ensayando qué decir, pero cuyo ensayo se estaba desintegrando en tiempo real. Las palabras salieron rápidas. Dijo malentendido, dijo error, dijo nunca quise que llegara tan lejos. Dijo, pensé que podría arreglarlo antes de que nadie se enterara. Pensé que el negocio iba a mejorar, pensé que había tiempo. Dijo, sé que esto parece malo, pero necesito que escuches lo que realmente pasó. Habló durante un rato, la dejé. Mi tía Patricia dijo, cuando Isabel se detuvo para tomar aire, lo que todos esperamos es que podamos sentarnos y resolver esto juntos como familia. Hay opciones aquí que no tienen que terminar como están yendo las cosas. Mi padre dijo, lo que sea que necesites para arreglar esto, Lucía, encontraremos la manera de hacerlo, todos juntos. Me miró de la manera en que no me había mirado el domingo. No desde la posición de alguien que emite un veredicto, sino desde la posición de alguien que entendía, quizás por primera vez, que los veredictos también podían emitirse en la otra dirección. Solo dinos lo que necesitas. Mi madre se quedó detrás de él y no habló. Esperé hasta que la habitación se quedó en silencio. Esto tomó más tiempo de lo que uno podría esperar. Isabel llenaba el silencio por reflejo, como hacen algunas personas, y Patricia intentaba mantener abierto un espacio de negociación que ya estaba cerrado. Y mi padre tenía más que quería decir. Esperé a que todo se agotara. Cuando lo hizo, dije voy a deciros algo y necesito que lo escuchéis con claridad. El pasillo todos seguían de pie, ninguno se había sentado, yo no les había ofrecido dónde sentarse, se quedó en silencio. Dije, hace 3 días el caso fue derivado a la UDEF. Ya me he reunido con una inspectora, ya he proporcionado toda mi documentación. El caso tiene un número de sumario y un investigador asignado. Isabel emitió un sonido. Continué. Una investigación de fraude de la UDF no es una disputa personal. No funciona como está funcionando esto ahora mismo, con 5 personas en un pasillo pidiéndome que reconsidere. La decisión sobre cómo proceder ya no me pertenece. Pertenece al sistema judicial. No puedo llamar a la inspectora Torres y decirle que he cambiado de opinión, porque así no funcionan las investigaciones. ¿Y por qué no he cambiado de opinión? Hice una pausa. Dejé que eso se asentara. Demasiado tarde dije, no es una amenaza.
Es un hecho. Lo que sucedió a continuación ocurrió por etapas, de la manera en que las cosas se derrumban cuando han estado sostenidas durante mucho tiempo por una estructura que nunca fue tan sólida como parecía. Isabel se sentó en el suelo de mi pasillo. No dramáticamente, no un colapso tanto como un ceder, de la manera en que una persona se sienta cuando sus piernas simplemente han dejado de cooperar. David bajó con ella, una rodilla en el suelo, su mano en su espalda. Ella hizo el sonido que había oído a través de la puerta el miércoles por la tarde cuando mi madre había estado en el mismo pasillo y había llorado, pero diferente. El llanto de mi madre había sido el sonido de alguien que había mantenido algo unido y se había quedado sin energía. El de Isabel era algo más crudo, el sonido de alguien que había estado corriendo con fuerza durante 4 años y había chocado contra un muro, y ahora estaba al otro lado del muro sin nada con lo que seguir corriendo. Mi padre se sentó, no en el suelo. Al principio se apoyó contra la pared y luego sus piernas cedieron como las de Isabel y se sentó en el suelo de mi pasillo con la espalda contra la pared y la cara entre las manos. Tenía 63 años. Había trabajado en la misma fábrica durante 27 años antes de que cerrara. Había construido una terraza en la parte trasera de su casa con sus propias manos durante el verano que yo cumplí 12. Nunca en mi vida lo había visto sentarse en un suelo. Patricia dijo algo. No recuerdo qué fue. Fue el tipo de cosa que la gente dice cuando se ha quedado sin lenguaje para lo que realmente está sucediendo. Entonces mi madre habló. Todavía estaba de pie. Sus manos, que habían estado a sus costados, se movieron, no para alcanzar a nadie, solo para moverse, de la manera en que se mueven las manos cuando la persona a la que pertenecen está tratando de encontrar la forma correcta para lo que está a punto de decir. Me miró, solo a mí, no a mi padre, ni a Isabel, ni a Patricia. Y su voz era muy baja. Dijo, debería habértelo dicho. Hace 2 años, cuando me enteré de la refinanciación, supe que no estaba bien. Supe lo que había hecho y me dije a mí misma que no era tan grave. Me dije que lo iba a devolver. Me dije. Se detuvo. Empezó de nuevo, más despacio. Debería habértelo dicho. Lo siento. Miré a mi madre. Le creí. Quiero ser precisa al respecto porque creo que importa. Creí que lo sentía. Creí que lo había sabido y había elegido no decírmelo y había pasado 2 años viviendo con esa elección y que lo siento que estaba diciendo ahora no era una actuación, era real. No cambió nada. Dije, lo sé. Luego dije, necesito que os vayáis todos ahora. Nadie discutió. Eso fue lo increíble. No había anticipado que, llegado el momento, con el número de caso y la derivación a la UDE y la carpeta que Morales había construido y el sonido de Isabel en mi suelo, no quedaría nada con lo que discutir. Patricia ayudó a Isabel a levantarse. David mantuvo su mano en su espalda. Mi padre se puso de pie lentamente, con la deliberación de alguien cuyo cuerpo se ha vuelto más pesado en los últimos 10 minutos. Mi madre me miró una vez más, brevemente, y luego apartó la vista. Salieron al pasillo. Esperé hasta que estuvieron todos fuera de la puerta y luego no dije nada más y la cerré. Me quedé a mi lado de la puerta, en silencio. Luego me deslicé hacia abajo hasta que estuve sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, de la misma manera que me había sentado en el suelo de mi cocina hacía 7 días, después de conducir a casa desde la de mis padres, con las manos firmes y un pecho que aún no había entendido lo que acababa de suceder. Hace 7 días me había sentado en ese suelo y había llorado durante 12 minutos mirando el reloj. Esta vez no lloré. Me senté en el silencio y respiré. Y el silencio era el mismo silencio que había sido toda la semana. Mío, solo mío. El silencio de un piso donde la única persona de cuyos sentimientos era responsable era la persona sentada en el suelo. Me quedé allí un rato. Luego me levanté. 6 meses después, puedo contar cómo terminó, o cómo ha terminado hasta ahora, que es la forma más precisa de decirlo. Porque algunas cosas no tienen finales, sino el punto en el que dejas de mirarlas todos los días. Isabel se declaró culpable de 2 delitos de fraude. La denuncia original había nombrado 5. El acuerdo de conformidad lo redujo a 2, que es como suelen funcionar los acuerdos de conformidad, lo que Morales me había explicado de antemano para que no lo experimentara como una derrota cuando sucediera. No fue una derrota, fue el sistema haciendo lo que hacen los sistemas. Procesar, negociar, llegar a un resultado con el que nadie está del todo satisfecho y con el que todos pueden vivir. Las cuentas fraudulentas fueron eliminadas de mi nombre en el transcurso de 4 meses. Esto requirió más documentación de lo que había imaginado posible. Cartas, declaraciones juradas, burofaxes a 7 instituciones diferentes, un formulario que tuvo que ser notariado y luego presentado a 2 agencias diferentes y un proceso de seguimiento que Morales gestionó con la misma paciencia organizada que aportaba a todo. Cuando finalmente se completó,
Mi puntuación de crédito era 11 puntos más alta de lo que había sido antes de que todo esto comenzara. Encuentro ese hecho absurdo de la manera en que solo las cosas verdaderas pueden serlo. Mis padres todavía viven en la casa en Madrid donde crecí, en el mismo barrio, en la misma calle. Hablo con ellos, no a menudo, no extensamente, no con la facilidad que creo que una vez esperé que finalmente se desarrollara entre nosotros. Si simplemente seguía apareciendo y siendo fiable y dándole suficiente tiempo para verme correctamente, esa facilidad no se desarrolló. He dejado de esperarla. Lo que tenemos en su lugar es una relación que es honesta sobre sus propios límites, que es más pequeña de lo que quería y más sostenible de lo que teníamos antes, y que, cuando la examino cuidadosamente, prefiero a la alternativa. Isabel y yo no hemos hablado, no sé si lo haremos. Llevo esa pregunta abierta como se lleva algo que pertenece a una versión futura de ti misma. No negándote a mirarla, no evitándola, simplemente entendiendo que la respuesta no está disponible todavía y que exigirla prematuramente solo produciría una falsa. Marta me lleva a tomar el brunch el primer sábado de cada mes a un sitio en La Latina que tiene buenos huevos y mal aparcamiento, y un camarero que ha trabajado allí el tiempo suficiente para saber nuestro pedido. Marta discute cada vez sobre el porcentaje de la propina, no porque no esté dispuesta a dar una buena propina, sino porque cree que el cálculo propuesto por la cuenta es matemáticamente inexacto y tiene la intención de dejar claro ese punto independientemente de si a alguien le interesa escucharlo. Ella es exactamente quien siempre ha sido. Soy consciente del regalo tan particular que es eso. Es sábado por la mañana ahora, en enero de nuevo. La luz que entra por la ventana sobre el fregadero de mi cocina en enero es pálida y muy honesta. El tipo de luz que no favorece a nada, pero hace que todo parezca exactamente como es. Estoy en la mesa de mi cocina con una taza de café. No tengo que estar en ningún sitio durante las próximas 3 horas. No hay nadie cuyo estado de ánimo esté rastreando, nadie cuya reacción esté precalculando, nadie en la habitación de al lado cuyos sentimientos constituyan un sistema meteorológico para el que deba prepararme. Estoy en la mesa de mi cocina. Es mía. Alguien me preguntó no hace mucho si estaba enfadada. Era una persona que conocía el esquema general de lo que había sucedido, no todos los detalles, ni la hoja de cálculo, ni el número de caso, ni los burofaxes, solo la forma, y que intentaba, creo, entender cómo una persona supera algo así sin que le deje una marca. Pensé en la pregunta un rato antes de responder qué es lo que la pregunta merecía. Les dije que era libre. Me miraron de la manera en que la gente te mira cuando la respuesta que has dado no encaja en la forma de la pregunta que hicieron. Dijeron que no entendían la diferencia. No lo expliqué, no porque no pudiera, sino porque he aprendido que algunas cosas no se traducen bien en explicaciones, que la experiencia de ellas es la única prueba de que la cosa es real. Y que tratar de describir la experiencia a alguien que no la ha tenido es como tratar de describir un color, puedes decir las palabras no son el color. Lo que podría haberles dicho, si hubiera querido intentarlo, que la ira sigue mirando a la cosa que te hirió, sigue en relación con ella, sigue dejándola ocupar el centro del marco. Que la libertad no es la ausencia de lo que sucedió, sino la ausencia de lo que sucedió como el hecho principal de tu vida. Que puedes saber algo completamente, cada detalle, cada número de cuenta, cada falsificación, cada domingo por la tarde en una cocina en enero, y que ya no sea lo que más suena en la habitación. Que llamé a mi banco esa noche porque había dejado de esperar a que alguien más lo arreglara. Que presenté la denuncia porque la alternativa era ser alguien que sabía que se había cometido un delito contra ella y elegía el silencio de todos modos, lo que me habría convertido en una versión de la cosa que más temía llegar a ser, que dije demasiado tarde porque lo era. Que me levanté del suelo. No soy la misma persona que era en la cocina de mis padres ese domingo. No estoy segura de poder encontrar el camino de vuelta a ella, aunque quisiera. Ella pasó 34 años creyendo que el camino más fiable para ser amada era no necesitar nada y no pedir nada y encargarse de todo y quedarse. Me quedé durante mucho tiempo. El café está caliente. La luz a través de la ventana es lo que es. Fuera, el perro de alguien está ladrando a algo y un coche sale marcha atrás de una plaza y la maquinaria ordinaria de un sábado por la mañana funciona sin requerir nada de mí. Cojo la taza con ambas manos, me quedo aquí. Si alguna vez has sido la responsable, la que se las arreglaba, la que nunca pedía demasiado, aquella con la que la familia contaba en silencio, sin decirlo nunca en voz alta, entonces ya sabes algo que Lucía tuvo que aprender por las malas. Ser fiable no es lo mismo que estar a salvo. Las personas que dependen de tu fiabilidad no siempre son las mismas personas que la protegerán. Lo que la historia de Lucía nos enseña es específico y práctico.
Tu nombre en un documento es tu responsabilidad legal, independientemente de quién te pidió que lo firmaras o de cuánto confiaras en ellos. Ser avalista no es un favor. Es un compromiso financiero con consecuencias reales. Y en el momento en que descubres que esas consecuencias se han ampliado sin tu conocimiento, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es denunciarlo de inmediato y dejar que el sistema haga aquello para lo que fue diseñado. No hay nada cruel en protegerte de un delito. No hay nada desleal en decir la verdad. La lección más difícil vive debajo de la legal. Es esta. Las personas que te quieren no necesitan tomar prestado tu nombre. No necesitan tu silencio. No necesitan que pagues por lo que rompieron. ¿Alguna vez te han pedido que cubras a alguien de tu familia a un coste que solo tú entendías? ¿Alguna vez has dicho que sí cuando todo en ti decía que no porque creías que eso era lo que el amor requería? Si la historia de Lucía te suena familiar, no estás sola. Y si suena como algo que todavía estás viviendo, no es demasiado tarde para tomar una decisión diferente